Muy buenas tardes, bienvenidos a este seminario, webinario, mejor dicho, de la parte BT Markets, el primero de 2026, el cual lo vamos a incluir a la playlist o a la serie que hemos estado trabajando desde el año pasado, que es Trading de la A a la Z. Y vamos hoy a ver un tema que nos va a ayudar a poder no solamente en 2026, sino en años venideros, a poder tomar decisiones y literalmente entender un poquito de qué es lo que realmente mueve al precio, de lo que está moviendo a los mercados. Así que el tema de hoy es, ¿dónde está el dinero en 2026? Prácticamente vamos a revisar algunos activos, algunos sectores y principalmente cuál es la narrativa que importa. Entonces, antes de comenzar, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Ramos, soy el analista de mercados para BT Markets desde 2024, pero antes que eso, soy trader, así que también estoy del otro lado de las pantallas analizando y operando gráficos y mercados, mejor dicho, y pues bueno, eh, me distraje un poquito. Bueno, aquí les dejo mis datos de contacto en caso de que quieran ver algún tema adicional con su servidor. Con mucho gusto lo pueden hacer. Ahí está mi Instagram. Si me van a dar follow, van a ver un poquito operativa y algunas cosas que ahí voy compartiendo a veces, ¿no? Pero bien, este webinario evidentemente es por parte de VT Markets y algo que les quiero compartir es que a final del año pasado inauguramos una oficina presencial en la Ciudad de México. Ya con esta se están cumpliendo ya 11, 12 oficinas presenciales, entonces es un punto clave para poder estar cerca de todos ustedes. Entonces ya si alguno está aquí en México, pues escríbanos y con mucho gusto los podemos recibir, platicar, hacer negocio y principalmente ver todo lo de los mercados. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar al tema principal. Antes de comenzar, ya les he puesto la primera diapositiva, pero me gustaría que si tienen oportunidad de poner chat o si hay una ventanita, les aparece algo de preguntas y respuestas, eh, se sientan con la libertad de escribir, de poder hacer más bien exponer cualquier duda que tengan. Recuerden que el que no pregunta no es porque sea muy inteligente y que no es tonto el que pregunta, ¿vale? Entonces, bien, vamos a comenzar y pues quiero comenzar con una idea simple, déjeme ver aquí me parece, aquí está, preguntas y respuesta. Ok, está deshabilitado el chat. Ok, bueno, no puedo ver tu nombre, pero gracias por escribirme que está deshabilitado el chat. Entonces, por favor, en el área de preguntas y respuestas, ahí escríbanme, aquí ya las estoy viendo en pantalla y bueno, va a tener que ser así. Llevo un rato sin poder saber cómo activárselos, a pesar de que según yo lo activo en la configuración, pero bueno, vamos a continuar. Y les comentaba que quería empezar con una idea muy simple, la cual es que el dinero nunca se reparte de manera equitativa o de manera pareja, ¿no? El dinero se concentra y el capital, la liquidez, el volumen, suele enamorarse de una historia y literalmente le empuja durante meses. Entonces, en este 2026, si tú quieres consistencia, no necesitas estar persiguiendo todos los activos que te aparezcan por ahí o cualquier noticia que te aparezca. Lo que necesitas es responder tres preguntas que son las que te he puesto aquí en la diapositiva. Y la primera es, ¿qué historias están atrayendo flujo real? Un ejemplo, en los últimos días hemos visto, escuchado el tema de Trump, de Venezuela, de Irán, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de cómo filtrar eso, ¿no? La segunda es, ¿qué activos se benefician primero y también de qué manera lo hacen? Si es una manera muy fuerte, pues literalmente va a ser un punto clave para estar visualizándolos. Y tercer pregunta es, ¿cómo separo la narrativa, una narrativa sólida del ruido viral, es decir, lo que aparece en Twitter, lo que de repente te meten ahí por Instagram como información verídica que luego no lo es y demás, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver un poquito de cómo leer el mercado, como lo hacen los traders profesionales y no solamente entender qué sube, sino por qué sube
quién lo está comprando y cuánto le dura ese impulso o cuánto esa gasolina que se le echa dura, ¿no? Y vamos a estar viendo en eso. Por aquí, Jocelyn, hola Eduardo, ¿estuviste en la reunión de finales de noviembre con Yair? Estuve en la reunión con Yair L. No sé a qué te refieres. Yair L. No, no sé, Jocelyn. Hicimos un evento en BT Markets sí a finales de noviembre y otro en diciembre. Bien, voy a responder las preguntas hasta el final y regresemos a la diapositiva, la presentación. Me distraje, disculpen. Es primera vez que veo lo de preguntas y respuestas. Pero bueno, entonces vamos a comprender primero que nada qué es una narrativa en mercados y principalmente por qué manda. Y lo primero que tenemos que comprender es que una narrativa no es un rumor. Una narrativa en mercados financieros es una historia que cumple tres condiciones, las cuales las tienen aquí en pantalla también. Eso anótenlas. La primera condición es un motor económico real. Después, bueno, perdón, antes de mencionar la segunda, tenemos que entender a qué nos referimos con motor económico real. Primero que nada, puede ser el CAPEX, es decir, cuánto están gastando las empresas. También entender la oferta y la demanda de esta narrativa. La segunda es qué lo está regulando. La cuarta es, puede ser guerra o inclusive tecnología, es decir, esos componentes generalmente dan un motor económico real. Cuando al menos dos o tres de estos se entrelazan, puedes empezar a encontrar una narrativa fuerte, ¿vale? El segundo punto es, tiene beneficiarios claros, es decir, y para ponerles un ejemplo, ¿qué sectores o qué activos ganan? En el caso de las últimas noticias que escuchamos con la captura de este señor Maduro, del presidente de Venezuela, había un participante, un sector, el primer sector, más bien el sector indicado, era el sector energético a través del crudo duro que hay en Venezuela, ¿no? Pero de ahí, ¿qué activo tiene más probabilidades de ganar? Y bueno, por ahí se estuvo mencionando el tema de una compañía que se llama Chevron, una compañía estadounidense que en el 2022, 23, eh, ganó una como un tipo licitación y se pudo mantener operando de una manera un poquito tranquila en Venezuela durante ese año y hasta la fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a un sector específico y un activo que puede ganar. ¿Quién? Las acciones de Chevron, ¿no? Para darles ese ejemplo. Y tercer punto, si tiene algún flujo demostrable. Por flujo demostrable me refiero a entender si hay dinero entrando, si hay gasto también subiendo, si hay contratos firmándose o si también hay expectativas de cierto modo reescritas, es decir, análisis de no solamente el analista de BT Markets, sino que hay un consenso de mercado, tales por analistas también de JP Morgan, de HSBC, no sé, hay muchos hedge funds por ahí que dan entrevistas en Bloomberg y con eso pues empieza a ser como un consenso de mercado, ¿no? Y lo que sucede cuando estas tres cosas existen es que el mercado nos va dejando huellas. Un ejemplo puede ser que los precios rompen máximos. Eso lo estamos viendo o lo estuvimos viendo con la plata y el oro últimamente. También los diferenciales de precios, el spread o los spreads, suelen cambiar. Por otro lado, la volatilidad como que se reubica. Hay momentos en los que se dispara y hay momentos, por ejemplo, con el oro, que de repente te da rangos muy, pero muy amplios. Y también hay líderes que se sostienen ahí, ¿no? Y un ejemplo claro, pues es el señor Donald Trump. Él nos está dando muchas narrativas, que algunas son ruido, pero las otras son narrativas consistentes, ¿va? Entonces, bien, ya que entendemos esto, vamos a empezar a comenzar a revisar qué es lo que nos espera o dónde está el dinero en 2026. Es decir, vamos a ver el mapa del 2026 y literalmente empezaremos a ver cuáles son estas narrativas que están concentrando el flujo, ¿no? Y la primera es la carrera por la inteligencia artificial y semiconductores. Y es que precisamente una de las señales más directas del dinero es el CAPEX, es decir, cuando las empresas están gastando miles de millones, pues literalmente la narrativa deja de ser historia
y se convierte en infraestructura. Y es lo que hemos visto el último año. En 2025 vimos a Nvidia alcanzando una capitalización de mercado arriba de 3 billones, no, trillones, perdón, trillones de dólares, alcanzando máximos, moviendo dos índices bursátiles, al Standard Poor's y el Nasdaq, ¿no? Otro ejemplo, hay una compañía que es la TSMC, y aquí les voy a poner un artículo interesante. Esta compañía TSMC está proyectando pues un aumento demasiado fuerte en gasto de capital para literalmente para este año, y esto está literalmente ligado a la demanda de chips para inteligencia artificial, y eso literalmente se convierte en gasolina para toda la cadena, ¿no? Para equipos, empaquetado, infraestructura, es decir, no solamente es una compañía, sino que de ahí se arrastra el capital para algunos sectores que son a lo mejor no tan relevantes en ese momento. Y por otro lado, Goldman Sachs, por eso les mencionaba hace rato algunos hedge funds y bancos, Goldman Sachs ha señalado que la inversión en inteligencia artificial puede superar los 500.000 millones de dólares este año 2026, y literalmente esto nos ayuda a reforzar la idea de que la infraestructura va primero. Y esto lo podemos tal vez traducir a activos sin complicaciones, como entendiendo que los ganadores suelen ser los que venden picos y palas, que en este caso serían chips, equipos, energía, evidentes energía para centros de datos, para servidores y redes. No sé si por ahí recuerdan alguno de ustedes la historia de la fiebre del oro, y literalmente pues había muchos cazadores de oro que iban con su pico y su pala a estar ahí picándole a las piedras, y la mayoría no encontraba oro, y realmente los que estuvieron haciendo dinero en esa época fueron los que vendían picos y palas. Entonces, probablemente esto esté sucediendo con la IA. Los que están produciendo los chips y los semiconductores les está yendo o les va a ir mucho mejor que tales a todos los que quieran desarrollar alguna nueva inteligencia artificial, ¿no? Por decirlo así. Bien, bueno, básicamente este artículo, bueno, está en inglés, habla de eso, ¿ok? Entonces, la primera narrativa del mapa es la carrera por la inteligencia artificial, por el cómputo o por todo este tema de los semiconductores, ¿vale? Ahora vamos a ir a la narrativa número 2 o la narrativa B, y es la guerra por la energía, es decir, electricidad, red, centros de datos, y esto nos lleva a este elemento que les he puesto en pantalla, que es todo el tema de la energía nuclear, que evidentemente se produce a través también del uranio, ¿no? Y es que ligado con el tema de la inteligencia artificial no solamente consume datos, sino que consume electricidad y agua. Y cuando aparece un aumento estructural de demanda, el mercado siempre empieza a valorar la generación, las redes y la estabilidad. Además de esto, hay señales públicas que están marcando este empuje de estos puntos, y principalmente tienen que ver ahí acuerdos y ciertas compras que están pensadas para abastecer centros de datos, es decir, servidores, con energía, y esto incluye movimientos relevantes en el sector eléctrico. De hecho, este año no se extrañen de que de repente podamos ya estar pudiendo operar un CFD sobre los precios del uranio. Y literalmente sí les recomiendo que lo tengan vigilado, como tal el uranio. Vamos a ver por acá, uranio. Hay algunas compañías de uranio, pero, a ver, por ejemplo, Uranium, ¿no? Ese literalmente es como el precio de Uranium en dólares, 6.770, pero honestamente no recuerdo cuál es la medida. Sin embargo, hay varias compañías que están con el tema de la producción de uranio, y estas son las que deberíamos de estar vigilando, porque tan solo entrando en esta primera que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, que se llama Uranium Energy Corp o EUEC, literalmente, está bien gráfico de 4 horas, voy a poner gráfico diario, literalmente ha ido a la alza desde abril del 2025. De hecho, si ponemos un gráfico semanal,
estamos o está en máximos históricos y creo que esta narrativa, por ejemplo, aquí hay Uranium Energy, por ejemplo, ok, esta no nos mostró datos, a ver si esto era de acá. Bueno, esta tiene muy poca data, creo que la acaban de lanzar en TradingView, pero también, bueno, no hay como mucho que ver por ahí, vamos a ver. Uranium Energy Corp. Bueno, básicamente solo hay una ahí interesante, que fue la que vimos. Pero la realidad es que la guerra por la energía involucra al uranio y precisamente es uno de los elementos y activos que necesitamos estar vigilando, ¿no? Ahora, precisamente con todo esto y al haber visto esa gráfica, podemos entender de manera paralela que literalmente está creciendo como un discurso que se pudiera decir como la carrera del poder, ¿no? Es decir, más demanda de red, si hay cuellos de botella y hay búsqueda de energía firme, pues literalmente vamos a ver activos enfocados en uranio y en energía estar creciendo en este 2026. Por ahí leía que Goldman Sachs lo está trabajando como un tema central y está añadiendo o procurando añadir más contratos sobre uranio en sus portafolios de materias primas y de energía. Entonces, en 2026, literalmente, este bloque de energía, de guerra por energía, se puede basar en infraestructura eléctrica, vigilar compañías de infraestructura eléctrica, la parte nuclear y el uranio, ese va a ser clave este 2026, y después de ahí, todo lo que habilita data centers, inclusive puede ser que entre por ahí algo de energías renovables como la energía solar, ¿no? Pero honestamente, el uranio es muchísimo más, eh, ¿cómo se dice? Esta palabra se me fue. Básicamente le puede sacar más provecho al uranio. Se me fue ahorita la palabra por estar pensando en todo esto, ¿no? Ahora vamos a la tercera narrativa y aquí les he puesto una monedita porque las monedas como esa, que es de cobre, pues literalmente está hecho de un mineral. Entonces, lo que vamos a también estar vigilando en este 2026 son los minerales críticos y los cuellos de botella y principalmente el cobre suele ser el que va a fungir aquí como un termómetro. Y es que cuando hay una narrativa real, hay, cuando hay una narrativa real, aparecen contratos, aparecen contratistas, el sector privado se mueve y el dinero se empieza a mover de un lado para otro. Y solo como referencia, el canal de noticias Reuters, o la central de noticias Reuters, mejor dicho, reportó un acuerdo donde la compañía este Río Tinto va a proveer de cobre para componentes asociados a centros de datos de inteligencia artificial de Amazon y literalmente en el artículo se enmarcaba, sí, no, se enmarcaba mucho esta demanda reciente de cobre para todo el tema de redes, electrificación y centros de data, ¿no? Por ahí, en otro artículo de Bloomberg, se mencionaba, este artículo tiene una semana y media aproximadamente, pero se insistía en que 2026 puede ser un año de mercado ajustado para el cobre. Sin embargo, esto pudiera determinar de repente cierto riesgo para toda la cadena de suministro, pero al final, y es importante revisar el gráfico del cobre. Copper, aquí está, vamos a ver este. Al final nos encontramos de igual manera con una fuerte demanda de este metal que se encuentra ahorita en los $6 y también si pongo un gráfico semanal, nos encontramos en máximos históricos, tomando como referencia como desde el 1999. Al final de cuentas, el cobre está en máximos históricos y esto también nos va a estar dando puntos de qué hablar. ¿Vale? Recuerden, va a haber más demanda de minerales y esto evidentemente hará que el cobre muy probablemente siga subiendo. Y con esto evidentemente las materias primas, ¿no? Que es lo que hemos visto en estos últimos meses, ¿vale? Después de aquí vamos a entrar a otra parte del mapa del 2026, que es la seguridad y la defensa, es decir, el gasto en guerra. Y principalmente aquí lo que vamos a estar buscando es si hay gasto sostenido y también los presupuestos y la geopolítica también.
Y como punto referencial del año pasado, hay que recordar que este señor Donald Trump tenía todo el tema de los aranceles y al menos a la Unión Europea y a algunos otros países los condicionó de cierto modo para que si, de modo que si querían ahorrar en aranceles o no tener aranceles, o aranceles muy bajos, mejor dicho, necesitaban destinar parte del gasto de su presupuesto a comprarle armas básicamente. Entonces, parte del Producto Interno Bruto de la zona europea, el 1,3%, si no mal recuerdo, está destinado no, perdón, hasta el 5% está destinado a gasto en armamento. Y prácticamente, bueno, Estados Unidos se ha convertido en uno de los ejércitos más fuertes, pero a pesar de que es uno de los ejércitos más fuertes, sí podemos decir que es el más avanzado, ¿va? Y, y es que al final de cuentas estamos viendo muchos puntos que nos apuntan a que este sector va a seguir desarrollándose. Estamos ahorita con todo el tema de Irán, donde hay protestas, tenemos todo el tema de Venezuela, tenemos el tema de Trump contra los narcos. eh, Tenemos el tema de Rusia y Ucrania todavía, que hace apenas una semana y media aproximadamente hubo un ataque hacia la casa de Putin. Es decir, hay muchas acciones que se están moviendo y eso evidentemente hace que voltemos a ver el tema de la defensa. Algún actor interesante para la defensa puede ser ay, ¿cómo se llama esta compañía? Halliburton, Halliburton Company, que también cotiza en la bolsa de Nueva York, que prácticamente, si nos damos cuenta, todo lo que fue el año 2024 tuvo una caída durísima, pero ahorita, si lo vemos en todo lo que va a 2025, se mantuvo más o menos en lo que pudiera ser tal vez una acumulación y ya ahorita en 2026 ha repuntado nuevamente las acciones de Halliburton. Prácticamente en las últimas 3 semanas han hecho un movimiento bastante interesante. Halliburton se dedica a crear armamento y prácticamente en las últimas 3 semanas ha subido un 17,3% esta acción, ¿vale? Entonces, literalmente todo esto nos lleva a entender que cuando el mundo se vuelve más incierto, las guerras y demás, literalmente el dinero busca exposición a sectores que se beneficien de presupuestos más altos y también de contratos más largos, como los pueden ser el gasto de cualquier país en defensa. Y pues prácticamente hay varios titulares que estuve revisando y muchas notas estaban apuntando a la fortaleza precisamente en este sector, en el sector de defensa y seguridad, y las expectativas de que vaya a continuar, al menos, de aquí hasta que Trump salga del poder, ¿no? Entonces, lo importante o lo que va dando el enfoque en el tema de la narrativa sobre defensa y seguridad es que no es un titular diario, pero sí es un titular o son noticias que se mantienen ahí y literalmente es como un cambio, es como un cambio de régimen y lo podemos mencionar como tomar el tema de la seguridad, del sector de seguridad, como una prioridad fiscal. Hay beneficios ahí, evidentemente en algunos países, principalmente en Estados Unidos, ¿vale? Después tenemos a uno de los grandes favoritos de los traders, que es el oro, uno de mis favoritos también, ahí paso mucho tiempo operando, y literalmente, pues tenemos que entender algo, el oro no solamente representa miedo, sino muchas veces representa también el tema de las políticas monetarias, políticas de reservas, y por ahí leía y menciono que Goldman Sachs estaba calculando un apetito bastante fuerte para este 2026 por parte de bancos centrales y esto evidentemente eh, va a sostener la demanda del oro, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada aumentaron las tenencias de oro físico por parte del Banco de China. También en cuestión de trading, el oro nos funciona como un instrumento para entender precisamente esa narrativa, porque, como sabemos, es un refugio. Las reservas a nivel global
mueven capitales. De hecho, de ahí también, a pesar de que el mercado de bonos mueve la mayoría de mercados, el mercado del oro también nos ayuda a entender qué está pasando en el mundo y también con esas reservas de dólares, por ejemplo. Y por otro lado, pues el oro es el favorito cuando se acercan shocks geopolíticos, ¿no? Un punto importante y que ya viene, estamos cerca, y es que prácticamente estamos a unos días de tener la primera reunión del año de 2026 por parte de la Fed, y esta va a ser el martes 27 y termina la segunda reunión, donde ya se da el anuncio de política monetaria el miércoles 28 de enero. Así que hay que estar atentos porque el mercado está especulando sobre un recorte de tasas y eso, dependiendo de los niveles de precio en donde se encuentre ese día, pues puede hacer que si operamos oro podamos tener ciertos beneficios, ¿va? Recordar que los datos de inflación vinieron un poquito a menos. También recordar que los datos de empleo fueron mixtos, pero marcaron mayor contratación, aunque hubo mayor tasa de desempleo, ¿vale? Entonces todo eso está modificando y haciendo las narrativas actuales. Y como último sector que necesitamos tomar en cuenta para este 2026 es el tema de las criptomonedas. Y es que en cripto, una señal directa de la narrativa es el flujo de capitales. En 2025 vimos entradas muy fuertes, vimos al Bitcoin hacer, por ejemplo, hacer máximos históricos hasta los 126,000, vimos que varios activos digitales estuvieron repuntando y también eh, pues tuvimos un escenario que no nos ayudó a terminar muy bien el año. El 10 de octubre hubo una caída durísima, se limpió o se barrió mucho dinero del mercado. Después de ahí como que quiso corregir y después continuó cayendo. Aquí vamos a poner el gráfico de Bitcoin que literalmente ahorita está en los 95,387 después de haber alcanzado aproximadamente los 98,084 dólares, ¿no? Un punto importante, y esto lo revisaba la semana pasada. La pasada, espérenme, estamos a 15, llevamos, sí, la semana pasada, y es que los primeros días de enero hubo una entrada de más de 695 millones de dólares en Bitcoin, pero principalmente en el tema de los ETFs de Bitcoin. Y eso fue lo que provocó que viéramos al precio empezar a moverse desde los 89 aproximadamente hasta pues el último precio que vimos el día de ayer, que fueron los 97,735, ¿va? Entonces, básicamente, estos 695 millones de dólares que entraron fueron a través de BlackRock, de Fidelity, de ARK, de Invesco, de Franklin Templeton, es decir, de varios cotizadores o de varios fondos de inversión, y prácticamente esto lo que nos dice, o como lo podemos traducir, es que si entra dinero por vehículos regulados, literalmente el tipo de participante va a cambiar y eso, literal, te altera la estructura del mercado. Hasta hace 2 años el Bitcoin era todavía como de la gente, sigue siendo, pero ya tenemos intereses institucionales en Bitcoin, ¿no? Por lo que pudiéramos decir que eh, los participantes, sí, está habiendo un cambio interesante en quiénes son los participantes y eso evidentemente nos puede dar otro tipo de movimientos. En este caso estamos hablando de Bitcoin que se están provocando movimientos institucionales y probablemente pueda hacer que no repunte tan rápido como antes lo estuvo haciendo, ¿vale? Ahora vamos a pasar a un punto interesante. Vamos a utilizar un método, ¿no? Y lo que quiero que hagamos con este método, con estas preguntas que están viendo en pantalla, es usarlo como un filtro para poder determinar si es una buena narrativa a seguir o si no lo va a hacer. Y para eso, para poder determinarlo, necesitamos estos 5 puntos importantes que literalmente nos van a ayudar a determinar eso. Y el primero es entender si la narrativa tiene un motor real. Y por motor real significa que haya gasto de capital, lo que les decía el tema de CAPEX, que haya contratos, que haya regulación, que también haya una oferta y demanda equilibrada, y eso evidentemente nos va a estar ayudando
a determinar, como a poner un puntito, una palomita, en si cualquier activo que te estés revisando cumple con esos requisitos, ¿no? Después, necesitamos entender o buscar quiénes son los beneficiarios claros y en algunos sectores no es muy difícil de encontrar. Como beneficiarios claros, pues puede ser, no sé, entender quién gana directamente o quién gana indirectamente. Por ejemplo, los que son directos son si la narrativa se enfoca en infraestructura, en materiales o energía, ¿va? Por ejemplo, el día de ayer el petróleo subió más de un 9%, principalmente provocado porque, y esto son del tipo de cositas que de la nada mueven al mercado. Estados Unidos ordenó evacuar su embajada de Estados Unidos por temor a que hubiera algo, y eso evidentemente pues te dice, ok, quién se está beneficiando de aquí? Pues bien, probablemente en ese caso algunos del oro, pero el movimiento fuerte que provocó fue esa subida del casi 9% en el petróleo y fue evidentemente provocado porque cuando hay guerra o hay indicios de guerra, el mercado sabe que va a haber escasez. Entonces se adelantan, compran mucho y eso provoca que los precios del petróleo, del crudo duro, suba, ¿va? La pregunta número 3 es si tiene confirmación del precio. Y básicamente lo que sucede aquí es que tendremos que ver un gráfico. Vamos a poner el gráfico, por ejemplo, del oro. Aquí está. El oro, vamos a poner a lo mejor en gráfico de 4 horas. Ahí está más o menos. Y básicamente, pues es entender, cuando tengamos una narrativa de algo, entender si se están creando nuevos máximos históricos. Eso entra más como tema técnico. Ver qué tantas correcciones hay. Voy a poner aquí gráfico diario. Y literalmente desde que empezó el rally en agosto de 2025, solo ha tenido una, dos y tres correcciones medianamente fuertes, ¿no? Entonces, literalmente el precio del oro está corrigiendo mucho menos que el resto, lo cual hace que su tendencia se mantenga consolidada, ¿no? Después, después viene el paso número 4, que es hacernos la pregunta de si tiene flujo invisible. Flujo invisible puede ser salidas de capital de ETFs, también puede ser guías corporativas, es decir, que quieran hacer cambios estructurales internos las compañías. También entender si hay algún banco interesado en comprar y si lo va a hacer. Y básicamente esas son las primeras cuatro. Falta la quinta, que es resistir el primer golpe. Y es que cuando hay una narrativa literalmente débil, se rompe con el primer susto. Pero si hay una narrativa fuerte, puede tener una caída, pero esa caída corrige y vuelve literalmente porque el motor que estaba moviendo al precio hacia esa dirección, perdón, sigue vivo. ¿Ok? Ahora bien, también es importante determinar cómo vamos a poder separar las noticias buenas de las malas, que básicamente eso sería el ruido. Entonces, ruido primero que nada hay que definirlo. Y ruido es lo que, en el caso de redes sociales, de los celulares y demás, aparece con un tweet. También ruido son movimientos que literalmente se dan durante 2 días y se termina. Eh, y muchas veces cuando termina, deja a los clientes sin la inversión inicial para poder continuar, ¿va? Ahora, una oportunidad real, ¿qué es? Bueno, pues básicamente entender si una compañía está cambiando presupuestos, entender qué tanto gasto y hacer números y cálculos de cuánto gasto está gastando una compañía, valga la redundancia. También determinar si hay cambios en las cadenas de suministro y también cuáles son los portafolios que están entrando y si están vendiendo alguna posición de algunas acciones o a un porcentaje de las que tienen para comprarse tu criptomoneda, ¿va? Básicamente con estas reglas podemos ir llevando como ciertos parámetros que son un checklist, una lista de palomitas y lo que sí les quiero también compartir es una regla práctica. Literalmente, si no puedes explicar la historia de lo que esté pasando en el gráfico en una simple frase, la cual debe llevar un motor, un beneficiario y una confirmación, pues lamento decirte que probablemente sea únicamente ruido, ¿va? Entonces, bien, básicamente el plan de ataque es ir encontrando las narrativas y operar con calma,
tener claridad y cierto propósito, ¿no? Ahora, añadiendo a esto, me gustaría nada más cerrar entendiendo un poquito de hacia dónde se puede mover el mercado, ¿no? Y cómo les puede ir a tiempo, ¿no? Entonces, bien, si tú quieres ver, analizar, quieres saber hacia dónde está yendo el dinero, necesitas poner tres pantallas. La primera es de CAPEX y contratos, que básicamente en esos contratos vas a estar buscando temas de infraestructura, de chips, de energía, de red y minerales, como el cobre, ¿no? Después de ahí, tratar de identificar cuáles son los flujos de capital de salida y cuáles son los flujos de reingreso, es decir, los ETFs y cómo asignarlos. Entonces, por ejemplo, un ETF que fue récord del año pasado, 2025, ya está fluyendo ahorita en activos digitales, ¿no? Algunos de esos, ¿no? Me parece que es un par nada más. Y después de esto, también entender cuál es la rotación de liderazgo, es decir, quién está liderando y quién está dejando de liderar. Porque cuando el liderazgo se amplía, el mercado o el tipo de mercado va a cambiar sí o sí. Por ahí hay una central que luego pueden utilizar que se llama FactSet y literalmente esta nos da por ahí un artículo en donde dicen que el liderazgo de las compañías y demás eh, está siendo muy discutido como parte de fuerzas convergentes este mismo año, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿va? Y bien, pues por el día de hoy, con esto podemos ir dando como resumida la clase. A grosso modo, tenemos como primer sector que importa el tema de, el tema de inteligencia artificial y vamos a regresarnos aquí en la diapositiva. Primero que nada es inteligencia artificial. Después de la inteligencia artificial tenemos todo el tema energético con el uranio, que puede ser un punto clave este año. Después de ahí tenemos el tema de minerales y tierras, que sería, por ejemplo, aquí el cobre. Después el gasto en defensa, esto principalmente va a ser por Estados Unidos, pero desde el año pasado está teniendo mucha presión a nivel global para que todos le compren. Y de ahí, como tal, el oro, que es el refugio predilecto. Ahorita nos encontramos como en 4.615 más o menos. Hay que ser pacientes. Siento yo, puedo estar equivocado, que estamos en una carrera hacia el una carrera hacia un 2026 que literalmente puede dar muchos, muchos beneficios, ¿no? Entonces el oro, por ejemplo, con los últimos movimientos, lo único que nos ha estado representando es que esta carrera que va hacia los $5,000 todavía no ha terminado, pero creo yo que necesitamos tal vez también, y voy a poner el gráfico del oro, necesitamos a lo mejor que el precio se quede un ratito en un rango para poder de ahí volver a explotar con fuerza hacia los $5,000. Y de ahí si llega, probablemente vaya a ir modificándose un poquito la narrativa para el oro, ¿va? Y ya por último, todo el tema perdón, del mercado cripto. Necesitamos estar evaluando qué sucede. Apenas ayer el precio de Bitcoin superó un nivel de techo importante, un nivel de resistencia de los $94,000, al que se acercó a los 29,000 y ahorita está corrigiendo. Yo como tal siempre menciono que si Bitcoin cae, pues es un descuento y hay que aprovecharlo, ¿no? Y mantener Bitcoin en nuestras carteras, ¿va? Y bien, pues no sé si haya alguna duda, algo que quieran comentar. Hay una casilla de preguntas y respuestas y en lo que se animan y demás, les dejo un poquito de información de BT Markets. Tenemos tres regulaciones muy, muy importantes, las dos que para mí tienen más relevancia, pero que para el mundo son mucho más de peso. Son la SIC, que es la Australian Securities and Investment Commission, y la FSCA, ¿vale? Después, comentarles que tenemos varios tipos de cuentas. Si todavía no tienes tu cuenta de trading aquí en MetaTrader 4, es momento de que la abras para que puedas tener acceso a muchos recursos educativos que estamos subiendo
en el canal de YouTube, pero sí es importante que los veas antes porque eso te puede dar una ventaja enorme contra otros traders. Pero bueno, literalmente aquí en BTMarkets tenemos cuatro tipos de cuentas: la cuenta STP, la Swap Free y las cuentas RAW, que serían como cuentas con un spread casi nulo, y las cuentas de centavos, ¿vale? Y bien, ¿qué más? Pues listo, por el día de hoy, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. No veo que hayan puesto ninguna pregunta adicional, así que entonces creo que queda el tema bien visto. Esta grabación sí se va a subir, por si tienen duda. Entonces, estén atentos al canal de YouTube para poder volver a revisar cuáles son los activos que debes de estar volteando a ver. Y listo, por acá. Jocelyn, muchas gracias por escribir. Muchas gracias a todos ustedes también. Y nos estamos viendo el próximo jueves en la siguiente sesión de Trading de la A a la Z. Sin más por el momento, los dejo y pasen excelente fin de semana.